Saludos a todos. Bienvenidos al tema número 3, combinaciones del curso de probabilidad y estadística de la carrera de ingeniero en sistemas computacionales de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Este tema tiene que ver con las técnicas de conteo que, como ya dijimos, se utilizan para contar y especialmente se utiliza para calcular probabilidades, porque como ya vimos, la definición laplaciana de probabilidad implica contar cuántos elementos tiene un evento y cuántos elementos tiene un espacio muestral. Entonces, en ese conteo intervienen las combinaciones y las permutaciones. Y como ejemplo de cómo aparecen las combinaciones, vamos a ver el ejemplo 1, en el que dice que un volumen V mayúscula contiene 5 bacterias O1, O2, O3, O4 y O5. Se toma una gota de volumen V minúscula. ¿De cuántas formas pueden estar 3 bacterias en la gota? Entonces, lo que queremos es formar grupos de 3 bacterias para ponerlas en la gota. Como grupos no nos interesa el orden de las bacterias. Simplemente es formar grupos de 3 con las 5 bacterias. Entonces la respuesta es, y mostramos aquí los diferentes grupos. Por ejemplo, el primer grupo está formado por O1, O2 y O3. Moviéndonos horizontalmente, el siguiente grupo es O2, O3 y O4. Observen que estos dos grupos son diferentes. Siguiendo horizontalmente, el siguiente grupo sería O3, O4 y O5. El siguiente abajo sería O1, O2, O4, etc. Entonces ahí se ven. Y si contamos son 10 grupos de bacterias de 3. Entonces, a la pregunta que nos plantean es que podemos formar 10 grupos donde cada grupo tiene 3 bacterias. Y podemos hacer la observación de que las ternas difieren en por lo menos una bacteria y no importa el orden en que están colocadas. Así, por ejemplo, podemos decir que la terna O1, O2, O3 es la misma que O1, O3, O2 o que O3, O2, O1. Entonces, estas 3 ternas difieren en el orden en que están colocadas las bacterias, pero como combinación, estas 3 ternas son la misma. ¿Por qué? Porque contienen las mismas bacterias, nada más que están en diferente orden. Entonces, en una combinación, el orden
en que están colocados los objetos no importa. Y estos arreglos se llaman las combinaciones de 5 bacterias tomando 3 a la vez. Y su número se representa y calcula como C53, que lo podemos leer como las combinaciones de 5 objetos tomando 3 a la vez. Entonces, C53 se lee las combinaciones de 5 objetos tomando 3 a la vez. Y también lo podemos representar por el paréntesis con el 5 arriba y el 3 abajo. A esa notación se le podemos llamar el coeficiente binomial 5,3. Y como ya hemos visto lo que es el factorial, este coeficiente binomial 5,3 o las combinaciones de 5 en 3 se calculan como 5 factorial entre 3 factorial por 5 menos 3 factorial, que haciendo las operaciones me quedaría como 5 factorial entre 3 factorial por 2 factorial, y eso se reduce a 10. Entonces, la manera de calcular las combinaciones de 5 objetos tomando 3 a la vez, o el coeficiente binomial 5,3, se calcula como lo estamos viendo en esta página. Y vamos al ejemplo 2. Con respecto al ejemplo 1, ¿cuál es la probabilidad de que la gota contenga 3 bacterias? Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta de una relación entre las coeficientes binomiales o las combinaciones con el binomio de Newton. Y vamos a darnos cuenta en este tema que el binomio de Newton está muy relacionado con una distribución de probabilidad llamada distribución binomial. Entonces, no es casualidad que el binomio de Newton aparezca en probabilidad. Y este ejemplo nos lo va a mostrar. Bueno, vamos a empezar diciendo lo siguiente, que la probabilidad que queremos calcular consta de los 10 casos que vimos en el ejemplo 1, en que 3 bacterias pueden estar en la gota y 2 no. Y podemos escribir que la probabilidad de que 3 bacterias estén en la gota y 2 no involucra los 10 casos que formamos en el ejemplo 1. Por ejemplo, el primer caso es de que O1, O2 y O3 estén en la gota, pero O4 y O5 no estén en la gota. Otro caso en el que 3 bacterias pueden estar en la gota y 2 no es cuando O2, O3 y O4 están en la gota, pero O1 y O5 no están. Y así debemos de poner los 10 casos que vimos anteriormente en que 3 bacterias están en la gota y 2 no. Entonces ahí podemos ver al final que el último caso es cuando O1, O4 y O5 están en la gota, pero O2 y O3 no están en la gota.
Entonces, la probabilidad de que 3 bacterias estén en la gota y 2 no, son estos 10 casos que están escritos en esta fórmula. Y podemos descomponer estos 10 casos como la suma de las probabilidades de cada caso. Entonces, podemos escribir que la anterior probabilidad se escribe como la probabilidad de que O1, O2 y O3 estén en la gota, que O4 y O5 no estén en la gota, más la probabilidad de que O2, O3 y O4 estén en la gota, pero O1 y O5 no estén en la gota, más así sucesivamente hasta llegar al último caso, que es la probabilidad de que O1, O4 y O5 estén en la gota, pero O2 y O3 no estén en la gota. Y suponiendo que cada bacteria está en la gota independientemente de las otras, podemos escribir cada sumando como un producto, que sería la probabilidad de que O1 esté en la gota por la probabilidad de que O2 esté en la gota por la probabilidad de que O3 esté en la gota por la probabilidad de que O4 no esté en la gota por la probabilidad de que O5 no esté en la gota, más la probabilidad de que O2 esté en la gota, de que O3 esté en la gota y O4 esté en la gota, por la probabilidad de que O1 no esté en la gota, por la probabilidad de que O5 no esté en la gota, más así sucesivamente hasta el último término, el último sumando, que es la probabilidad de que O1 esté en la gota, que O4 esté en la gota, que O5 esté en la gota, pero que O2 y O3 no estén en la gota. Entonces, esta descomposición en producto de probabilidades se hace cuando los eventos son independientes. Más adelante vamos a ver en una forma más completa el tema de eventos independientes. Pero vuelvo a repetir, el descomponer la probabilidad anterior en producto de probabilidades se realiza cuando los eventos son independientes. Bueno, con esto vamos a definir a P, que es B minúscula entre B mayúscula, que es el volumen de la gota entre el volumen que tenemos, como la probabilidad de que una bacteria esté en la gota. Observe usted que si B minúscula es casi igual a B mayúscula, entonces esta P sería 1, lo cual está de acuerdo con la realidad. Si la gota se parece a el volumen B mayúscula, pues entonces la probabilidad es casi 1. Y entonces la probabilidad de que una bacteria esté en la gota es muy alta. Mientras que con Q lo definimos como 1 menos B minúscula entre B mayúscula, y es la probabilidad de que la gota
no contenga una bacteria. Entonces, podemos escribir la probabilidad que andamos buscando. Si recordamos en estos términos que ya vimos antes, los voy a escribir en términos de P y Q. Entonces, las probabilidades que involucran estar en la gota es con P, mientras que las probabilidades de no estar en la gota van con Q. Y observen que son tres los términos en los que es estar en la gota, y 2 términos son con no estar en la gota. Por esa razón, la fórmula se va a escribir como P al cubo por Q al cuadrado, más P cúbica por Q cuadrada, así hasta el último término, que también va a ser P cúbica por Q cuadrada. Entonces tengo 10 sumandos. Y como ya vimos anteriormente, ese número 10 no es otra cosa que las combinaciones de 5 en 3, o el coeficiente binomial 5, 3 por P cúbica por Q cuadrada. Entonces, aquí nos vamos a fijar en que este término, el coeficiente binomial 5, 3 de P cúbica por Q cuadrada, es un término del binomio de Newton de P más Q a la quinta. Entonces, aquí ya estamos relacionando el binomio de Newton con probabilidad. Entonces, observen que un término del binomio de Newton P más Q a la quinta no es más que la probabilidad de que en la gota haya 3 bacterias y 2 no. Ahí ya encontramos una relación probabilística del binomio de Newton. Otro ejemplo tiene que ver con física estadística o mecánica estadística. El ejemplo 3, que tiene que ver con la estadística de Fermi-Dirac. Consideremos un sistema mecánico de R partículas indistinguibles. En la mecánica estadística se suele subdividir el espacio de fase en un número grande n de celdas, de manera que cada partícula esté asignada a una celda. En esta forma, el estado del sistema entero se describe en términos de una distribución aleatoria de R partículas en n celdas. La estadística de Fermi-Dirac se basa en las hipótesis siguientes. La número 1, es imposible que 2 o más partículas estén en la misma celda. Es decir, que en una celda a lo más hay una o ninguna partícula. La segunda característica es que todos los arreglos distinguibles que satisfacen la primera condición tienen las probabilidades iguales.
Este modelo se aplica a electrones, neutrones y protones. Y vamos a ver un ejemplo que me gustaría que vean que es el mismo que vimos en las bacterias. Y dice, por ejemplo, si tenemos 3 neutrones y 5 celdas, según la estadística de Fermi-Dirac, los siguientes arreglos tienen la misma probabilidad. Y aquí vemos con el asterisco indicamos que hay una partícula, mientras que con el guión indicamos que en esa celda no hay partícula. Obviamente que las celdas las representamos por el paréntesis con las comas. Entonces, ahí por ejemplo en la primer quinteta me está diciendo que en la celda número 1 tengo una partícula, en la celda 2 no, en la 3 tengo una partícula y en la 4 otra partícula, pero en la quinta celda ya no hay partícula. Y aquí están vuelven a aparecer 10 combinaciones de cómo puedo meter 3 partículas en 5 celdas, tomando en cuenta que en cada celda nada más puede haber una partícula o 0 partículas. Y son 10 casos. Y podemos utilizar las combinaciones para entender cómo es que obtuvimos estos 10 casos. El número de formas en que podemos distribuir los 3 neutrones en las 5 celdas no es otra cosa que el número de combinaciones que se pueden hacer con 5 celdas tomadas de 3 en 3. Este número se obtiene, como ya sabemos, con el coeficiente binomial 5,3, que se calcula como 5 factorial entre 3 factorial por 2 factorial. El 2 factorial sale de hacer 5 menos 3. Entonces, a mí me dan el coeficiente binomial 5,3. Puedo calcularlo con esta reglita que es 5 factorial entre 3 factorial por 5 menos 3 factorial. Y eso me da 10. Entonces, como cada una de las quintetas tiene la misma probabilidad y son 10, entonces podemos concluir que la probabilidad de cada quinteta, de las 10 quintetas, es de 1/10. Ahí conviene señalar que aparece Dirac, el físico Dirac y el físico Jordan, que plantearon un modelo atómico del átomo. Y bueno, pues ya como vimos también en mecánica estadística, aportaron ejemplo que acabamos de ver. Entonces, ahora sí, vamos a definir las combinaciones. Una combinación de n objetos tomando R a la vez es cualquier selección de R objetos donde el orden no cuenta. Al número de combinaciones de n objetos tomando R a la vez
se representa por, como ya dijimos, CNR o coeficiente binomial NR. Y entonces hay que entender que CNR se lee como las combinaciones de n objetos tomando R a la vez. CNR se lee las combinaciones de n objetos tomando R a la vez. Ejemplo 4. Encuentre las combinaciones de las letras ABCD tomando 3 a la vez. Entonces aquí ya vamos a ver un ejemplo de cómo podemos obtener las combinaciones de las letras ABCD tomando 3 a la vez. En este ejemplo también mostramos la relación entre permutaciones y combinaciones. Y cada combinación de 3 objetos produce 3 factorial igual a 6 permutaciones. Recuerden que en una combinación no me interesa el orden, en una permutación sí. Entonces, si tengo una combinación de 3 letras, estas 3 letras entre ellas las puedo revolver para generar 6 permutaciones. Y aquí viene una tableta en el que del lado izquierdo aparecen las combinaciones y del lado derecho las permutaciones que puedo obtener con una combinación. Entonces ahí en el primer renglón aparece la combinación ABC y del lado izquierdo, del lado derecho, aparecen las 6 permutaciones que se generan con esa combinación nada más. O sea, con ABC puedo revolverlas para obtener 6 permutaciones. Y así con las demás combinaciones. Entonces, cada combinación de 3 genera 6 permutaciones. Entonces, de esta tabla se observa la siguiente relación, que C43 multiplicada por 3 factorial me da las permutaciones de 4 objetos tomando 3 a la vez. Entonces, si de aquí despejo C43, pues me queda que las combinaciones de 4 en 3 es igual a las permutaciones de 4 en 3 entre 3 factorial. Como ya sabemos calcular las permutaciones de 4 en 3, esto resulta que las combinaciones de 4 en 3 me da 4. Y así podemos llegar a la siguiente fórmula para las combinaciones de n objetos tomando R a la vez. Y esta fórmula es la que debemos de aprendernos para calcular combinaciones. Entonces, CNR es igual a n factorial entre R factorial por n menos R factorial. Y la demostración es seguir lo que vimos en el ejemplo anteriormente. Entonces, en cualquier combinación de n objetos tomando R a la vez, podemos revolver los objetos para obtener R factorial combinaciones. Y podemos escribir que las permutaciones de n objetos tomando R a la vez es igual a R factorial
por las combinaciones de n objetos tomando r a la vez. Despejando CNR se obtiene la fórmula que sería CNR es igual a PNR entre R factorial. Sustituyendo PNR por n factorial entre n menos r factorial, entonces me queda la fórmula de las combinaciones, que es n factorial entre r factorial por n menos r factorial. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utilizan las combinaciones para contar con el ejemplo 5. Entonces me dicen que de una urna que contiene 6 canicas rojas y 8 azules, se retiran al azar 5 canicas sin reemplazo. Encuentre la probabilidad del evento A de que 3 sean rojas y 2 azules. Entonces, fijémonos, tenemos 6 canicas rojas y 8 azules. ¿Cuál es la probabilidad de extraer 3 rojas y 2 azules? Bueno, por la fórmula de Laplace de probabilidad, la probabilidad del evento A la puedo escribir como el número de elementos que tiene el evento A entre el número de elementos del espacio muestral, que es n. Y entonces aquí n de A va a ser las formas en que podemos seleccionar 3 canicas rojas y 2 azules. Y eso lo puedo escribir como las combinaciones de 6 en 3 por las combinaciones de 8 en 2. ¿Por qué? Porque tengo 6 canicas rojas y quiero extraer 3, mientras que de azules tengo 8 y quiero extraer 2. Y entonces multiplicamos los coeficientes binomiales para obtener lo que es n de A. Las formas de seleccionar 3 canicas rojas y 2 azules. Mientras que n son las formas de seleccionar 5 canicas de 14. Y eso no es otra cosa que las combinaciones de 14 en 5. Entonces, la probabilidad buscada va a ser el cociente de n de A entre n. Y eso me da 40 entre 1001. De esa manera vemos cómo las combinaciones me sirven para calcular probabilidades. Vamos a ver otro ejemplo. Me dicen que en un juego de póker se sacan 5 cartas de un naipe de 52 cartas, bien barajada. Encuentre la probabilidad de los eventos A, y el evento A es obtener 4 ases. B es el evento B, que es obtener 4 ases y un rey. Y el evento C es 3 10 y 2 jotas. Entonces vamos con el A, que es
Recuerden que estamos sacando 5 cartas. Y en el A me piden que en esas 5 cartas obtenga 4 ases. Entonces la respuesta es que la probabilidad de A son las combinaciones de 4 en 4 por las combinaciones de 48 en 1 entre las combinaciones de 52 en 5. Entonces, porque nos piden que 4 cartas sean ases, mientras que la quinta carta puede ser cualquiera de las 48 restantes. Por eso la probabilidad de A se calcula de esta manera. Para B es de 4 ases y un rey. Ahora la probabilidad de B son las combinaciones de 4 en 4 por las combinaciones de 4 en 1 entre las combinaciones de 52 en 5. Para la C, recordemos que la C, acá está arriba, la C es sacar 3 dieces y 2 jotas. 3 dieces y 2 jotas. Entonces, la respuesta es las combinaciones de 4 en 3 por las combinaciones de 4 en 2. Y el denominador son las combinaciones de 52 en 5. Entonces, con estos ejemplos estamos viendo cómo se aplican las combinaciones. Vamos con el ejemplo 7. Las diagonales de un polígono se obtienen uniendo pares de vértices no adyacentes. Las diagonales de un polígono se obtienen uniendo pares de vértices no adyacentes. Obtener el número de diagonales de un cuadrado y de un hexágono. Bueno, la solución para A. Calculamos el número de combinaciones de n igual a 4 vértices tomando r igual a 2 a la vez. Entonces son las combinaciones de 4 en 2, que por la fórmula que ya sabemos me queda 4 factorial entre 2 factorial por 2 factorial me da 6. Entonces aquí estoy con las combinaciones de 4 en 2. Estoy calculando, estoy metiendo también los 4 lados. En las combinaciones de 4 en 2 estoy tomando el caso de que tomo 2 vértices adyacentes y por lo tanto estoy metiendo los lados. Entonces debemos quitar los 4 lados. Así el número de diagonales sería 6 menos 4, es decir, 2. Para B, el hexágono tiene n igual a 6 vértices y 6 lados. Entonces la respuesta va a ser las combinaciones de 6 en 2 menos 6. Y eso me da 9. Así que el hexágono tiene 9 diagonales. Y vamos a ver ahora un tema relacionado con combinaciones, que es formar K grupos que contengan
N1, N2, así hasta NK objetos, donde la suma de las NI me da N, que es el total de objetos. Entonces aquí el problema es algo similar a las combinaciones, que es formar K grupos que contengan N1, N2, así hasta NK objetos. Y la fórmula es, aquí vemos, la fórmula es C, N, punto y coma, N1, así hasta NK, es igual a N factorial entre N1 factorial por N2 factorial, así hasta NK factorial. Y esta fórmula la denotamos por 1. Y vamos a utilizar esta fórmula con varios ejemplos. Ejemplo 8. Se quieren formar 3 grupos. ¿Cuántos grupos se pueden formar con 4 objetos? O 1, o 2, o 3, o 4. Si el primer grupo debe tener 2 objetos, el segundo grupo debe de tener un objeto y el tercer grupo debe tener un objeto. Entonces aquí ya me están dando los objetos. El número de objetos son 4 y el número de grupos son 3. El primero debe tener 2 objetos, el segundo debe tener un objeto y el tercer grupo debe de tener un objeto. Entonces, seguimos la fórmula 1 y el número de grupos sería C4 punto y coma 211 y esto es 4 factorial entre 2 factorial por 1 factorial por 1 factorial y esto es igual a 12. Y podemos listar los grupos. Aquí aparecen los grupos. Aquí separamos los grupos por una coma. Entonces el primer grupo es O1, O2. El segundo grupo es O3 y el tercer grupo es O4. El que está a un lado, el primer grupo es O2, O3, el segundo grupo es O1 y el tercer grupo es O4. Entonces aquí aparecen los diferentes grupos que puedo formar con 4 objetos, donde el primer grupo debe tener 2 objetos, el segundo grupo un objeto y el tercer grupo un objeto. Y vamos con el ejemplo 9. Se tienen 4 personas, P1, P2, P3 y P4. Queremos formar 2 grupos con 2 personas cada uno. ¿Cuántas parejas de equipos diferentes se pueden hacer? Entonces tengo 4 personas y quiero formar 2
grupos con 2 personas. Bueno, si aplicamos la fórmula 1 con n igual a 4, n1 igual a 2, n2 igual a 2, obtenemos que C4.22 sería igual a 6. Pero aquí va a suceder algo curioso. Al sacar las parejas de equipos, estos son, y aquí están, cuando en el primer equipo están P1 y P2, en el segundo están P3 y P4. Y el segundo pareja de equipos es cuando es P1 y P3 en el primer equipo y P2 y P4 en el segundo. Y el tercer pareja de grupos es cuando en el primero están P1 y P4 y en el segundo P2 y P3. Y aquí cabe señalar que nada más hay 3 parejas de equipos. Pero si recordamos, la fórmula me decía que eran 6. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues la explicación que podemos dar es que la fórmula me da también los equipos cuando los equipos están intercambiados en estas 3 parejas de equipos. O sea, si yo intercambio los equipos, obtengo 6. Entonces aquí podemos decir que la fórmula C4.22 nos da las parejas en las que el orden importa. Así, la fórmula no distingue entre la pareja de equipos en la que está en el primer equipo P1, P2, en el segundo P3, P4 y cuando se intercambian estos equipos. Entonces hay que tomar en cuenta este detalle. Y cabe aclarar que este fenómeno sucede cuando los equipos tienen el mismo número de personas. Porque si los equipos no tienen el mismo número de personas, este fenómeno no se puede dar. Bueno, vamos al ejemplo 10, en el que piden que encuentre el número de formas en que 9 juguetes pueden dividirse entre 4 niños. Si el más joven debe recibir 3 juguetes y cada uno de los demás 2 juguetes. Entonces, en este problema no se puede dar lo de que haya repetición de equipos, porque es diferente el número de juguetes se le va a dar a cada niño. Entonces aquí puedo aplicar la fórmula 1 y obtener que el número que ando buscando es 9 factorial entre 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial. Y eso me da 7560. Y vamos al ejemplo 11,
encuentre el número de formas en que 12 estudiantes pueden ser repartidos en 3 equipos, T1, T2, T3, de manera que cada equipo contenga 4 estudiantes. Entonces aquí sí vamos a tener el problema de que la fórmula nos va a dar los casos en que los equipos aparecen en diferente orden. Entonces en eso debemos de tener cuidado. Entonces aplico la fórmula 1, que sería C12, punto y coma, 444, y eso me da 34.650. Este resultado incluye el caso en que los equipos están formados por las mismas personas, pero ordenados de manera diferente. Estos casos no nos interesan. Tomando en cuenta que tres equipos, adiós. Tomando en cuenta que 3 equipos se pueden ordenar de 3 factorial formas, entonces podemos escribir que el número de equipos diferentes multiplicado por 3 factorial me da el número de equipos de la fórmula 1, que es C12, punto y coma, 444. Por lo tanto, despejamos el número de equipos diferentes para obtener que es el cociente de C12, punto y coma, 444 entre 3 factorial, y entonces el número que ando buscando es 5.775. Y vamos a repetir la definición de coeficientes binomiales, porque ahora vamos a hacer un estudio más detallado del binomio de Newton. Entonces el símbolo, ahí está, paréntesis, n arriba, r abajo, se llama coeficiente binomial NR. Y el coeficiente binomial NR lo definimos como n factorial entre r factorial por n menos r factorial. Estos coeficientes binomiales tienen varias propiedades. En el teorema 3 se muestra una de ellas, de que el coeficiente binomial n menos r es igual al coeficiente binomial nr, o también se puede escribir de que el coeficiente binomial na es igual al coeficiente binomial nb, donde a más b es igual a n. Y la demostración es muy sencilla. Basta con desarrollar el coeficiente binomial n menos r, que por definición sería n factorial entre n menos r factorial por n menos r factorial. Y esta fracción se puede simplificar. Observen que el segundo factor en el denominador se puede simplificar nada más a r factorial. Y entonces esa fórmula la puedo escribir como n factorial entre r factorial por n menos r factorial. Pero esta fórmula es el coeficiente binomial nr. De esa manera es como se demuestra que el coeficiente binomial n menos r es el mismo
el coeficiente binomial NR. Podemos aplicar ese teorema para el ejemplo 12 en el que nos piden calcular los coeficientes binomiales. El coeficiente binomial 8,2, que es el mismo que el coeficiente binomial 8,6. Aquí estoy aplicando el teorema 3 que vimos anteriormente. El coeficiente binomial 8,2 es lo mismo que el 8,6. Y si aplicamos la definición para calcular cualquiera de estos dos coeficientes binomiales, sería 8 factorial entre 6 factorial por 2 factorial. Y eso me da 28. El siguiente es calcular el coeficiente binomial 12,5, que es igual al coeficiente binomial 12,7. Entonces ahí aparecen las operaciones que debemos de hacer para obtener el resultado 792. El siguiente coeficiente binomial que debemos de calcular es el 10,3, que es igual al 10,7, y que eso es igual a 10 factorial entre 3 factorial por 7 factorial, que simplificándolo me da 120. Y pasamos al ejemplo 13. Se tienen 5 bacterias. ¿Cuál es la probabilidad de que una gota contenga 0, 1, 2, 3, 4 o 5 bacterias? Si la probabilidad de que una bacteria esté en la gota es P y de que la gota no contenga una bacteria es Q igual a 1 menos P. Entonces, la respuesta la podemos dar en términos de los términos del binomio de Newton. Entonces, por ejemplo, de que no contenga una bacteria, son coeficiente binomial 5,0 por Q a la 5. Recuerden que Q es la probabilidad de que una bacteria no esté en la gota. Entonces, la probabilidad de que en la gota no haya ninguna bacteria son las combinaciones de 5 en 0 por Q a la 5. De que la gota contenga una bacteria son las combinaciones de 5 en 1 por Q a la 4 por P. De que la gota contenga 2 bacterias serían las combinaciones de 5 en 2 por Q al cubo por P al cuadrado. Y así se obtienen los demás términos que aparecen aquí. Y estos términos corresponden al desarrollo del binomio de Newton de Q más P a la 5. Lo que vamos a hacer en lo que sigue es hablar un poco más sobre el binomio de Newton, y aquí vamos a ver la relación entre los coeficientes binomiales y el binomio de Newton. Entonces, los números NR se denominan coeficientes binomiales porque aparecen como los coeficientes en la expansión de A más B a la N. Y el binomio de Newton, su fórmula es que A más B a la N
es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n del coeficiente binomial nk por a la n menos k por b a la k. Ese es el binomio de Newton. A más b a la n es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n del coeficiente binomial nk por a la n menos k por b a la k. ¿Qué significa la sumatoria desde k igual a 0 hasta n? Pues quiere decir que yo debo de sustituir el valor de k por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, así hasta n. Y cada una de las expresiones que resultan, sumarlas. Ese es el significado de la sumatoria desde k igual a 0 hasta n. Tengo que sustituir la k por 0, por 1, por 2, por 3, así hasta n, y sumar cada uno de los términos que salgan, que es lo que aparece abajo. El primer término es el que se obtiene cuando k vale 0. El segundo término es el que se obtiene cuando k vale 1. Así hasta llegar al último, que es cuando k vale n. Entonces, esta es la fórmula del binomio de Newton. Y vamos a utilizar el binomio de Newton para calcular 2x menos 3y a la cuarta. Entonces, nada más hay que aplicar el binomio de Newton tomando a la letra a como 2x, a b como menos 3y y la n igual a 4. Y entonces me quedaría que 2x menos 3y a la 4 va a ser igual al coeficiente binomial 4,0 por 2x a la cuarta, más el coeficiente binomial 4,1 por 2x al cubo por menos 3y a la 1, más el coeficiente binomial 4,2 por 2x a la 2 por menos 3y a la 2, más el coeficiente binomial 4,3 por 2x a la 1 por menos 3y a la 3. Y abajito aparece el último, que sería el coeficiente binomial 4,4 por menos 3y a la 4. No es necesario aprenderse la fórmula del binomio de Newton. Aquí, este ejemplo nos muestra que los coeficientes binomiales van subiendo 4,0, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. No hay pierde. Los coeficientes binomiales van subiendo 4,0, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. Mientras que el primer término 2x empieza en 4 y va bajando de 1 en 1. 2x a la 4, 2x a la 3, 2x a la 2, 2x a la 1 y el último es 2x a la 0. Mientras que el término menos 3y, ese va subiendo su exponente. Empieza con menos 3y a la 0, después menos 3y a la 1, menos 3y a la 2, el siguiente es menos 3y a la 3, el siguiente es menos 3y a la 4. Entonces, no es necesario aprendernos la fórmula del binomio de Newton. Los coeficientes binomiales van subiendo 4,0, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. Y los términos con A empiezan en 4 y van bajando, mientras que los términos en B, que es menos 3y, esos van subiendo desde 0
hasta 4. Y calculando los coeficientes binomiales, el resultado sería el que aparece aquí. Entonces, de esa manera es como calculamos un binomio de Newton concreto. El ejemplo 15 me piden que demuestre una fórmula de los coeficientes binomiales, que es que la suma del coeficiente binomial n0 más el coeficiente binomial n1 más el coeficiente binomial n2, así sucesivamente hasta el coeficiente binomial nn, demostrar que toda esa suma de coeficientes binomiales es igual a 2 a la n. Y la solución consiste en utilizar el binomio de Newton tomando a la letra A como 1 y a la letra B como 1. Entonces, si aplico el binomio de Newton tomando A igual a B igual a 1, me queda que 1 más 1 a la n es igual al coeficiente binomial n0 por 1 a la 1 más el coeficiente binomial n1 por 1 a la n menos 1 por 1, más así sucesivamente hasta llegar al coeficiente binomial nn por 1 a la n. Y esa expresión se simplifica porque 1 más 1 a la n me queda como 2 a la n. Y en el segundo miembro, pues me queda la suma de los coeficientes binomiales. Entonces aquí simplemente es de aplicar el binomio de Newton, dándole a A y a B el valor de 1. Ahora vamos a ver otra fórmula para los coeficientes binomiales, pero que esta fórmula genera lo que se le llama el triángulo de Pascal. Y esta fórmula me dice que el coeficiente binomial n más 1r es igual a la suma de los coeficientes binomiales n, r menos 1 y nr. En estos coeficientes binomiales se acostumbra a ponerlos en una tabla donde el coeficiente binomial nr menos 1 y el nr van en un renglón superior y son los que se suman, mientras que en el renglón de abajo se pone el coeficiente binomial n más 1r. Entonces, la suma de los dos de arriba me da el de abajo. La demostración, nada más hay que desarrollar el segundo miembro para obtener el primero. ¿Qué es el segundo miembro? Bueno, pues el segundo miembro es la suma de los coeficientes binomiales n, r menos 1 y nr. Y esta suma la desarrollamos escribiendo el valor de los coeficientes binomiales. Entonces, el coeficiente binomial n, r menos 1 lo escribo como n factorial entre r menos 1 factorial por n menos r menos 1 factorial. Más, y ahora escribo la fórmula del coeficiente binomial nr, que es n factorial entre r factorial por n menos r factorial. Entonces ahí nada más sustituí por la fórmula de los coeficientes binomiales. Y voy a hacer esa suma de fracciones, sacando el común denominador. Entonces, decimos que el común denominador de esa fracción es r factorial
por n menos r menos 1 factorial, que simplificando me queda como r factorial por n menos r más 1 factorial. Lo que hice fue nada más multiplicar el signo menos por el paréntesis r menos 1. Entonces, esta expresión es el común denominador que me va a servir para hacer la suma de arriba. Y es común denominador porque si divido el común denominador entre el primer denominador de la fracción, eso me da r. Ahí observen que el r factorial de arriba se cancela con el r menos 1 factorial. Por eso es que me da r. Porque el n menos r menos 1 factorial se cancela con el de abajo. Entonces aquí nada más lo que hay que simplificar es r factorial con r menos 1 factorial. Esos dos me da r. También, si divido el común denominador entre el segundo denominador, sería r factorial por n menos r menos 1 factorial entre r factorial por n menos r factorial. En este caso, el r factorial de arriba y de abajo se cancela. Y lo que hay que simplificar es el n menos r menos 1 factorial con el de abajo n menos r factorial. Y eso me da n menos r menos 1. Entonces, sumando, haciendo la suma de las fracciones, me queda r por n factorial más n menos r más 1 por n factorial entre r factorial por n menos r más 1 factorial. Esta expresión es la suma de la fracción. Y vamos a simplificar esta expresión. Entonces, lo que hago es factorizar n factorial. Factorizo n factorial en la parte de arriba. Entonces me queda r más n menos r más 1 por n factorial. Y la parte de abajo la dejo como está, como r factorial por n menos r más 1 factorial. Y el numerador de esta última expresión se cancelan las r's y me queda nada más n más 1 por n factorial. Y en el denominador factorizo un menos de r, de menos r y más 1. De esos dos términos factorizo un menos. Por eso la expresión me queda como n más 1 por n factorial entre r factorial por n menos r menos 1 factorial. Sigo simplificando esta expresión y observamos que n más 1 por n factorial lo puedo escribir como n más 1 factorial. Y el de abajo lo dejo como está. Bueno, ahora voy a multiplicar el menos del denominador que está antes de r menos 1. Lo voy a multiplicar, o sea, voy a r menos 1 lo voy a multiplicar por el menos para que el menos 1 se transforme en más 1
y juntarlo con n, de tal manera que la expresión me va a quedar como n más 1 factorial entre r factorial por n más 1 menos r factorial. Entonces lo que hice fue nada más transformar el menos 1 en más 1 y juntarlo con n. Y finalmente darnos cuenta que esta última expresión que obtuvimos no es otra cosa que el coeficiente binomial n más 1 r. Nada más es cuestión de comparar estas dos expresiones y son lo mismo. Bueno, vamos a seguir con esto de el triángulo de Pascal. Y para darnos cuenta de cómo se forma el triángulo de Pascal, vamos a escribir algunos binomios de Newton cuando n vale 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si aplicamos la fórmula del binomio de Newton, a más b a la 0 es 1, a más b a la 1 es a más b, a más b al cuadrado es a cuadrada más 2ab más b cuadrada. A más b al cubo es a cúbica más 3a cuadrada b más 3ab cuadrada más b cúbica. Y así, escribo a más b a la cuarta, a más b a la quinta, y a más b a la 6. Ahora escribimos solamente los coeficientes de cada binomio. Ahí aparecen nada más los coeficientes de cada binomio que formamos anteriormente. Entonces empezamos en la parte superior con el 1, abajo el 1, 1, que serían los coeficientes de a más b a la 1. En el tercer renglón aparecerían los coeficientes de a más b al cuadrado, que son 1, 2, 1. En el de abajo serían los coeficientes de a más b al cubo, que serían 1, 3, 3, 1. Y así vamos bajando. Y aquí conviene señalar, para aplicar la identidad que nos costó mucho trabajo demostrar, esta identidad prácticamente cómo se aplica, pues es sumando, como lo indican las flechas en el diagrama. Aquí está. Aquí observen que si los dos unos del segundo renglón los sumamos me da el 2. En el tercer renglón, si sumamos 1 con 2 me da 3. En el cuarto renglón, si sumamos 1 con 3 me da 4. El 3 con 3 me da 6. El 3 con 1 me da 4. O sea, la suma de estos numeritos está basada en la fórmula muy complicada que vimos arriba. Y a este triangulito es a lo que se le llama el triángulo de Pascal.
Entonces, en el triángulo se ve que, por ejemplo, 6 más 4 es igual a 10, o escritos estos números como coeficientes binomiales, que el coeficiente binomial 5,2 es igual al coeficiente binomial 4,1 más el 4,2, o con la fórmula que demostramos anteriormente, que el coeficiente binomial n más 1r es igual al coeficiente binomial nr menos 1 más el coeficiente binomial nr. O sea, si ustedes toman la n igual a 4 y la r igual a 2, si hacen n igual a 4 y r igual a 2, en la fórmula de abajo obtienen la de arriba. Pero como ya indicamos, la importancia de la fórmula de abajo es que nos genera lo que llamamos el triángulo de Pascal. Vamos a ver un ejemplo más de cómo se utilizan los coeficientes binomiales para resolver problemas. En el ejemplo 17 nos dicen que un conflicto laboral ha surgido con respecto a una supuesta distribución desigual de 20 trabajadores en 4 diferentes trabajos de construcción. El primer trabajo, considerado como una ocupación detestable, requeriría de 6 trabajadores. El segundo, el tercero y el cuarto utilizan respectivamente 4, 5 y 5 trabajadores. La controversia surgió con respecto a una supuesta distribución aleatoria de los trabajadores en los trabajos que asignó a los 4 miembros de un grupo étnico, en particular al grupo 1. O sea, el trabajo 1 es detestable. Y según la persona que distribuyó a los trabajadores, los distribuyó aleatoriamente. Pero resulta que a los 4 miembros de un grupo étnico, los 4 cayeron en el trabajo detestable. Entonces, pues, dicen, no fue aleatoria la asignación. Qué casualidad que los 4 del grupo étnico cayeron en el trabajo detestable. Un comité conciliador pidió conocer la probabilidad del evento observado para establecer si la asignación se hizo o no de manera injusta. Determinar el número de formas en las que se puede separar los 20 trabajadores en grupos de tamaño apropiado para realizar los trabajos. Encuentre la probabilidad del evento observado.
¿Qué es el evento observado? Pues de que los 4 trabajadores del grupo étnico hayan sido asignados al trabajo detestable, suponiendo que se asignaron los trabajadores aleatoriamente. Bueno, para resolver el problema, sea A el evento cuando los 4 trabajadores del grupo étnico realizan el trabajo 1. Entonces, la probabilidad buscada es n minúscula entre n mayúscula, donde n mayúscula es el número de formas de separar los 20 trabajadores en 4 grupos, donde el primer grupo tiene 6, el segundo tiene 4, y el tercero tiene 5 y el cuarto tiene 5. Entonces, a ver, aquí estamos calculando n mayúscula, el número de formas de separar 20 trabajadores en 4 grupos de 6, 4, 5 y 5. Entonces, por la fórmula 1 de calcular el número de formas en que se pueden formar grupos que ya vimos anteriormente, n mayúscula sería 20 factorial entre 6 factorial por 4 factorial por 5 factorial por 5 factorial. Por otro lado, n minúscula es el número de formas de asignar los trabajadores a los 4 trabajos si se sabe que los 4 del grupo étnico, esos ya están en el trabajo 1. O sea, los casos favorables al evento A es de que los 4 trabajadores del grupo étnico ya están en el trabajo 1. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a contar cuántos elementos tiene el evento A, pero suponiendo que los 4 trabajadores del grupo étnico ya están en el trabajo 1. Entonces, quitando los 16 trabajadores del grupo, quitando los 4 trabajadores del grupo étnico, nos quedan 16 trabajadores que hay que distribuir en los demás trabajos. ¿Y de cuántas formas lo podemos hacer? Pues va a ser 16 factorial entre 2 factorial por 4 factorial por 5 factorial por 5 factorial. Observen que el 2 factorial corresponde al número de trabajadores para el primer trabajo. Y es 2 factorial porque estamos suponiendo que en ese trabajo 1 ya están 4 trabajadores, los del grupo étnico. Por eso es 2 factorial abajo. Entonces la probabilidad que ando buscando la obtenemos como n minúscula entre mayúscula y esto me da, como ya calculamos n minúscula y n mayúscula, entonces nada más es de sustituir sus valores y así obtenemos que la probabilidad de que los 4 trabajadores estén en el trabajo 1 si la asignación se hizo aleatoriamente
es de 0.0031. Entonces, si observamos esta probabilidad, es muy pequeña. Y ahí podemos concluir que si los trabajadores fueron asignados aleatoriamente a los trabajos, la probabilidad de que los 4 miembros del grupo étnico estén en el trabajo indeseable es muy pequeña. Entonces, es razonable deducir que la asignación de los trabajos no fue hecha al azar. De hecho, podemos decir lo siguiente: si la probabilidad de un evento es casi cero y A sucede, entonces algo raro está pasando y debemos dudar de esto. También podemos decir lo siguiente, que si la probabilidad de un evento es casi 1 y A no sucede, algo raro está pasando y debemos dudar de esto también. Así, nuestra conclusión con respecto a este problema es de que sacamos la probabilidad de que los 4 trabajadores estén en el trabajo 1 detestable y salió muy baja la probabilidad. Pero a pesar de que la probabilidad es casi cero, el evento sucedió. Entonces, realmente podemos decir que la asignación de los trabajos no se hizo de forma aleatoria. Con esto terminamos este tema de combinaciones y abajito vienen los ejercicios en los que se les pide resolver problemas similares a los que vimos anteriormente. Por ejemplo, el primero es, me piden que simplemente que calcule esa suma de coeficientes binomiales. No es más que aplicar la fórmula de los coeficientes binomiales para obtener ese resultado. Y así, el 2, por ejemplo, dice que en un juego de póker se sacan 5 cartas de un naipe de 52 cartas bien barajado. Encuentre la probabilidad de 9, 10, J, reina, rey en cualquier orden. B, 3 cartas son de un palo y 2 de otro. C, se saca al menos un as. Entonces son problemas similares a los que hemos resuelto. Y vienen con sus respuestas. Algunos problemas que son más complicados, por ejemplo el 3, de una máquina produce un total de 12,000 tornillos cada día, de los cuales el 3% en promedio es defectuoso. Encuentre la probabilidad de que de 600 tornillos tomados al azar,
haya 12 defectuosos. Y este problema trae una ayuda. Ahí ya nos dicen cómo resolver el problema. Y entonces hay que explicar por qué escribimos esa fórmula. Y trae la respuesta que es de 0.034. Entonces, así de este calibre son los problemas que vienen planteados. Recuerden que al terminar la unidad 1 se va a hacer un examen de la unidad de 5 preguntas y de esta lista de problemas puede venir un problema en el examen de la unidad. Entonces, pues, esperemos que se pongan a estudiar.